La presente es una entrevista con Diego Ramírez. Él es un amante de la observación de las aves, emprendedor, educador, escritor, desarrollador de proyectos sociales y también él es graduado de gestión de turismo de la UCR. Él y yo fuimos durante un tiempo compañeros de trabajo y terminamos siendo grandes amigos. Durante la conversación hablamos sobre recomendaciones para observación de aves, sobre sus proyectos y demás. Espero que disfruten muchísimo la conversación. Saludos. Ok, buenas. Hoy tenemos a Diego Ramírez, un gran amigo mío y apasionado de las aves. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre aves, turismo y demás. Y de sus proyectos, por supuesto. Entonces, Diego, un gusto tenerlo por acá. No, hombre, muchas gracias a vos por invitarme a tu proyecto y pues es un poco extraño porque no me acostumbro como a llegar y hablar sobre uno y sus proyectos. Creo que va a ser interesante la primera vez que hago algo así. Como vos, bueno, ahora lo vamos a ver un poco, pero casi siempre estoy más bien del lado de tu posición, preguntando. Y pues no, vamos a ver cómo sale el día de hoy. Perfecto. Ok, empecemos. ¿Quién es Diego Ramírez? Ok, esa es una pregunta muy difícil porque pues todavía estoy como en esa etapa de que uno se está explorando, preguntando quién es, qué quiere ser, pero creo que al menos hay dos rasgos de mí que sí me definen muy bien. El primero es que soy un educador ambiental, creo que es mi vocación y desde muy pequeñito y reforcé con mi formación académica y todo, pues me encanta trabajar ese tema, el proceso de capacitación, de formación con comunidades rurales o con personas en sí. Y pues el otro elemento que me define muy bien es que soy un observador de aves. Y eso es algo que pues es relativamente reciente en mi vida, tengo menos de 8 años de observar aves, pero que prácticamente me consume. Es mi hobby, mi pasión, mi trabajo y prácticamente es ese tema con el que aburro a todos porque solo de eso hablo, pero al final es porque me apasiona muchísimo y gracias a eso también he podido ser más sensible sobre muchos temas y pues conjugarlo con la educación ambiental. Entonces por ahí va lo que soy y pues no hay un montón de cosas más que van a salir en este video, pero es una pregunta muy compleja para solucionarla en una sola respuesta. Súper bien. ¿Cómo empezó en este mundo de las aves? Vieras que fue por un curso, yo estudié turismo ecológico en la Universidad de Costa Rica y uno de los cursos que uno lleva en el primer año se llama biosistemática. Y prácticamente es que te enseñan el nombre de las plantas y de los animales de Costa Rica y cómo se ordenan y todo. Y cuando llegó el grupo de las aves, que era uno de los grupos finales, después de pasar por plantas, por hongos, por insectos, por anfibios, reptiles, bueno, llegamos a las aves y tuve la dicha de que mi profesor, Víctor Acosta, un biólogo bastante bueno, es súper pajarero. Entonces nos enseñó el tema, pero tenía también como ese elemento de que a él le gustaban demasiado. Entonces su forma de enseñarlo era muy contagiosa. Entonces, pues ese primer avistamiento a las aves, que lo llevaba a uno a diferentes sitios, a observarlas, la curiosidad de ver por qué algunas eran muy rojas, otras porque no estaban ahí, sino en otro tipo de ecosistema, empezar a participar de eventos de ciencia ciudadana, como son los conteos de aves. Todo eso pues fue como caldo de cultivo para decir, ok, me gustan un montón las aves y también veo la posibilidad de especializarme en ese tipo de turismo futuro. Entonces por ahí empezó y pues en los siguientes años prácticamente fue cuando desaté toda esta fiebre gigante por las aves. Es impresionante que usted encontró un nicho y que hay una comunidad que gira en torno a esta pasión. Totalmente, porque pues observar aves para mucha gente puede ser algo bastante singular, que digan, "Ah, son cuatro pelagatos que estén observando aves", pero cuando ya te metes de lleno y ves que hay observadores de aves casi que en todas las comunidades de Costa Rica, que hay diferentes clubes en diferentes ciudades, que hay casi 6.000 observadores de aves en Costa Rica, pues te das cuenta que no era algo tan pequeñito como cuando, no es, si usted quiere ser alguien muy original, digamos que con la observación de aves, pues como que no, porque hay demasiada gente que lo practica y que pues en los últimos 3 4 años se ha duplicado la cantidad. Y es algo que las proyecciones hablan de que quizás en unos 5 o 6 años sea
uno de los top 5 de hobbies de mayor crecimiento en Costa Rica. Se me dijo que usted trabaja en esto. Correcto. ¿En qué trabaja usted? Yo trabajo para una agencia de mercadeo y de viajes que se llama Costa Rica Virgin Oxford Route, que lo que hace es que prácticamente motiva a las personas a salir de sus diferentes países a observar aves, a venir a Costa Rica, considerando que Costa Rica es uno de los paraísos, el pequeño gigante del aviturismo, como se hace llamar este tipo de turismo de observación de aves especializado, y que prácticamente los traemos, los creamos itinerarios. Si quieren ver alguna ave en particular, prestamos las condiciones específicas para que ellos puedan verla. Aparte de eso, pues trabajo con aves en el tema de educación. Educación formativa con comunidades, con niños, y también lo que es ya capacitación para el trabajo, como puede ser con guías, con hoteles, con otros mismos profesionales del turismo que quieren pues desarrollar este nicho. Impresionante. Háblame de sus proyectos. Wow, creo que tenemos que ir uno por uno porque soy una persona muy zapa, que ha tenido muchos proyectos y más que todos porque no me puedo quedar quieto. Y con las aves, pues tiene esa particularidad de que hay mucho por hacer y cuando algo te apasiona es muy fácil involucrarte de lleno con un proyecto. De los proyectos más grandes, o al menos los que dedico más tiempo, tengo uno en conjunto con un gran amigo que se llama Anthony Padilla, que se llama Aves y Cultura. Aves y Cultura fue un chiripazo, porque resulta que cuando llegamos a fin de carrera en la U, teníamos que desarrollar un proyecto. Y pues los clásicos proyectos, así como lo que todo el mundo hace, son una ruta turística, de levantar un inventario de recursos o ayudar a potenciar un lugar con operaciones turísticas, y pues eso es súper importante, claro que sí, pero yo lo considero a el criterio personal muy aburrido para hacer investigación turística. Y pues en eso yo tenía como esta espinita de que no quería hacer lo mismo, y en esos años también yo había tomado la postura de que si vas a hacer un proyecto, si vas a hacer un trabajo, pues tienes que hacerlo bien, o sea, si no, ¿para qué lo vas a hacer? Entonces tiene que generar un impacto. Entonces yo digo, ok, no quiero hacer eso, pero quiero hacer algo que realmente se haga, no que quede en papel, porque eso a mí nunca me ha gustado. Y estaba leyendo las guías de aves, en ese momento ya era muy fiebre, muy pajarero, y pues iba a comunidades rurales y pajareaba, y siempre uno se topa como a la gente que le pregunta qué está haciendo, y pues me di cuenta de que había como un hueco de información, porque las guías pues son muy buenas, traen información sobre la identificación de las aves, sobre su alimentación, sobre su comportamiento, pero ¿qué pasa con esa información que saben los campesinos? Que es súper cool, digamos, por ejemplo, un nombre muy particular. A este pájaro lo llamamos así aquí, y por esto y esto y esto. O este pájaro en esta comunidad creemos que es bueno, creemos que es malo, por esto y esto y esto. Toda esa información que en ese momento yo no sabía que se le podía llamar biocultura, era algo muy, muy en el aire aún esa idea. Me di cuenta que no existía un libro, en Costa Rica al menos, que tuviera esa información. Y era información valiosa, no solamente en términos de educación ambiental, que fue uno de los ejes fuertes que luego trabajamos y quería mencionar, sino que a nivel turístico era súper valioso, porque estábamos hablando de información que impregnaba una identidad a una iniciativa turística. Entonces, por ejemplo, hay una gran crítica hacia la observación de aves, de que la observación de aves es el ver por ver. No, veo el ave y listo, me siento feliz. O sea, un turismo cero interpretado. Y pues a veces es así, a veces no, hay diferentes tipos de observador de aves, pero al menos con la biocultura, con esta información que tomábamos de la comunidad, bueno, prácticamente construíamos con la comunidad, hacíamos dos cosas. Primero, salvaguardar ese recurso intangible, que era algo muy, muy importante para nosotros, y segundo, tomábamos esa información para darle una interpretación a las aves. O sea, que ya no sea solo ver por ver, ¿ok? Recopilamos esa información para construir una historia, para hacer un recorrido más significativo, para que a la hora de ver las aves también veamos algunos rasgos de la comunidad.
y también para diferenciar producto. Entonces por ahí va un poco la idea, porque no es lo mismo ver el come maíz de aquí, de la zona de Los Santos donde estamos grabando, a ver el come maíz de allá en las tierras altas del Iguazú, donde yo vivo, que lo llaman pirris. Ya empezamos de que tienen nombre distinto y también las personas tienen formas diferentes de verlo. Entonces, al final, permitía eso, ir más allá en observación de aves, que era algo que yo me quería especializar, y así empezamos un proyecto en el que empezamos a preguntarles a adultos mayores del Cantón de Paraíso, donde fue el pilotaje del proyecto, qué pensaban sobre las aves, qué nombres se sabían, qué historias, si se sabían algún poema, alguna canción, todo, para todo ese bagaje, ¿verdad?, que sabíamos que estaba en las comunidades. Y algo muy importante, y tal vez por lo que pegó el proyecto, fue porque nos permitimos escuchar voces de personas que históricamente habían sido excluidas de los temas de conservación, como eran los cazadores y los ex cazadores. Entonces, pues teníamos esta problemática de que existían estos personajes en la comunidad, pero digamos que nadie entendía por qué cazaban aves. Había muchos roces por falta de diálogo entre autoridades y ellos, y entonces eran personajes que nos importaban, o sea, eran personajes que tenían información valiosa para nuestro proyecto, pero el abordaje era muy difícil, y lo que hicimos fue preguntarles por qué atrapaban aves, algo tan sencillo como eso, y pues nos dimos cuenta que era una forma de expresar su cariño, exacto, su amor, su interés por las aves, y que pues se lo habían heredado los abuelos, los papás. Entonces, tras que era una tradición familiar, que eso es algo que difícilmente va a perder la raíz del todo, decidimos más bien decirles, ok, ¿a ustedes les gustan las aves? A nosotros también nos gustan las aves, pero nosotros lo vemos así. Entonces, llevamos un telescopio, llevamos binoculares, nos íbamos con estas personas. Muchos de ellos nunca habían agarrado un artefacto de estos tan extraños para ellos, pero funcionó, porque muchos de ellos entendieron que podían seguir disfrutando sobre las aves de una manera pues más sostenible y pues legal. Y algo muy importante es que nos daban información que a nosotros nos permitieron a futuro con el proyecto, porque la intencionalidad de todo esto era, ok, no me encontré un libro que tuviera esta información, vi que había un vacío informativo sobre esto, hay que ir a buscar esa información, pero de nada sirve si me la dejo yo. Entonces se publicó un libro que se llama Aves del Cantón de Paraíso, un enfoque cultural, en el que toda esa información que recopilamos de estas personas y esos procesos de sensibilidad, de construcción horizontal, de diálogo que te menciono, se plasmaran ahí y se dedicó a los niños. Entonces fue un material meramente didáctico para niños menores de 9 años y que se construyó con información de las mismas personas de la comunidad. Entonces ese fue un primer proyecto y quizás el que me puso en el mapa de muchos sectores de turismo, porque pues pasé pidiendo plata a muchos hoteles y muchas agencias para poder hacerlo, pero eso me dio también como reforzó esa vocación que tenía hacia la educación ambiental y que pues a pesar de que soy gestor turístico, trabajo en turismo, soy capacitador, dirijo operaciones, cala más fuerte en mí la educación ambiental. Y qué mejor que combinarla con el grupo de animales que me encantan y pues con procesos que sé que van a beneficiar el agriturismo de la región. Entonces, por ahí va, ese es un primer gran proyecto. Más bien me extendí bastante. No, para nada, me encanta la idea de que usted tuviera como propósito darle un mayor contexto a la observación de aves, que no sea un mayor propósito, pues que no sea nada más ir y observar, darle check al ave y listo. Sí, correcto, que eso pues no está mal porque hay mercados de observadores. Cada quien observa eso de la forma que quiere. Hay gente que lo observa como ver Pokémones, como jugar Pokémon. Vamos, va a ver Pokémon, lo busca, check y ya va a buscar otro Pokémon. Sí, correcto. Y pues con ese proyecto lo que se buscaba era eso. Se hizo, se ejecutó, el libro se publicó, no como una editorial, fue más una producción libre y pues el libro ahí está, lo pueden descargar, es de libre acceso, se entregó físicamente a bibliotecas y escuelas de la comunidad porque lo que queríamos era dejar algo en la comunidad, ese era el proyecto. Pues resultó que había
una oportunidad de seguir el proyecto, porque hasta el momento no habían más personas, o al menos eso creíamos, trabajando en ese tema. Y pues resulta que ya se empieza a popularizar el libro, nos empiezan a llamar de festivales de aves que si podemos ir, explicar esto, empezamos a dar charlas, participamos de un congreso de aviturismo explicando la importancia de los procesos educativos antes de desarrollar una estrategia turística. Y pues como resultado nace la Fundación Aves y Cultura, de esa oportunidad. Y empezamos a gestionar otros proyectos, empezamos a crear más material didáctico para trabajar con niños, que es nuestro foco principal, niños y adultos mayores, dos poblaciones que consideramos de suma importancia. No es que las demás no lo sean, pero al menos con los adultos mayores sí creemos mucho en el tema de dignificar y de buscar que esas personas pues, puedan contribuir activamente a la conservación, ya sea aprendiendo o participando, siendo los protagonistas de las actividades. Y con los niños, pues porque al menos a mí me hubiera gustado mucho descubrir las aves siendo niño y no tan mayor, bueno, 19, 20 años. Pero muchos de los grandes educadores ambientales que conozco, de los grandes gestores, muchos biólogos de gran renombre, pues tuvieron esa profesión y hacen mucho por el país porque alguien les dio un taller de educación ambiental de algo. Entonces, pues el tema de creer en la educación es súper importante y qué mejor con etapas tempranas ante un mundo tan cambiante. Y pues por eso es que trabajamos en eso. Y ya después surgieron más oportunidades de publicar, que es algo también muy importante. Y pues no, igual la Fundación Aves y Cultura detenía un poco por el tema de la pandemia porque no lo esperábamos. Pero tanto Anthony como yo, pues ahí estamos tratando también de hacer mucho de lo poco, ¿verdad? Porque es una fundación sin fines de lucro, pero ahí va también con el tema de la responsabilidad social que tenemos. ¿Qué otras formas tiene usted de externalizar esta información? Sí, es interesante porque trato de hacer bastante voluntariado dentro del tiempo que me sobra de tanto boom boom que es trabajar en turismo y todo, pero principalmente lo focalizo en dos actividades. La primera es que trabajo con el Comité Educativo de la Asociación Ornitológica de Costa Rica. En lo que hacemos prácticamente un equipo brillante con compañeros increíbles, con formación también en educación y muy buenos en lo que hacen. Bien, son biólogos, son guías de turismo, son educadores formales, no formales. Y pues lo que hacemos ahí prácticamente es comunicar estrategias de conservación o tratar de buscar esos objetivos educacionales que tiene la asociación, que trata de velar por la conservación de las aves. Y pues desarrollamos un podcast, tenemos diferentes charlas, tenemos talleres presenciales, virtuales, desarrollamos material didáctico, informativo, y pues esa es una de las formas, ¿no? La segunda fue que durante la pandemia, cuando todo se detuvo en el 2020, pues surge la idea de escribir un blog de viajes, inspirado en otros colegas que tienen uno, ¿verdad? Y también viendo mucho la visión que tienen, por ejemplo, los estadounidenses, que ellos llevan años luz en temas de observación de aves y hacen cosas bastante interesantes. Casi que todos allá tienen un blog y eso me parecía una idea bastante genial. Sumaba que blogs en español que si no habían o que tuvieran continuidad, ¿no? Gente inició un blog y a los 3 meses ya no subía nada. Y allá como a los 4 años subió otro blog. Y pues no había como una fuente de información tan continua como en inglés, que sí hay un montón de blogs y unos bastante bien recomendados. Pero entonces empieza esa idea, ¿no? De yo voy a escribir un blog, ahí aprovechando que pues tengo algunas habilidades ahí ocultas para la escritura. Y nace Mr. Birdie Blog, que todo el mundo me critica, entre comillas, de por qué le puse Mr. Birding y no Birder. Y Birding porque yo hablo sobre la actividad del aviturismo, no hablo como un aviturista. Entonces por ahí también la explicación del nombre. Y pues ahí escribo sobre viajes que tengo, ciencia ciudadana, escribo blog de educación ambiental que luego los utilizo para talleres
o si alguien me pregunta algo, me llegaban muchas preguntas, ¿qué binoculares compro? Entonces ya escribí un blog sobre eso y ya es más fácil mandar un link y decir, mira, lee sobre eso, si tienes alguna duda me avisas, a estar contestando. Porque es eso, digamos, todos los días siempre llega una consulta sobre algo. Entonces, me pareció una buena idea, lo hice muy sin esperar nada todavía. Lo veo como una suerte más de entretenerme yo, de tener también una forma de expresarme y escribí sobre biocultura porque había mucha información interesante sobre las creencias no solo populares sino más ancestrales sobre las aves Sí. y no había una fuente confiable. Y no estoy diciendo que mi blog sea una fuente confiable, como lo puede ser una publicación científica, como lo puede ser una revista indexada, pero al menos sí cuando trato de escribir sobre estos temas busco citar, tener unas referencias, libros de buena calidad, hacer una investigación previa, por lo menos para dar ese pasito. Ojalá alguien tome eso. Ojalá alguien tome el blog, que no, si están, los que me están escuchando esto nunca citen un blog, pero al menos que puedan tener referencias de dónde se toma la información y si quieren algún día trabajar sobre ese tema sepan dónde buscar y más bien o agregar algunas que tal vez no conozcan y ojalá hacer réplicas con blogs más completos. Eso es al final lo que busco con el blog. Me encanta, vean, le cuento, yo me acosté bastante tarde leyendo el blog suyo, me fascinó. Muchas gracias. Me fascinó bastante y me gustó mucho las historias sobre la cosmovisión de las diferentes especies, que tienen a veces unas connotaciones como el búho. Ajá. El búho tiene connotaciones positivas de sabiduría, de... Correcto, el guardián del bosque. El guardián del bosque, pero a través tiene muchísimas más connotaciones negativas que positivas. Sí, y vieras qué interesante porque eso es una información bastante linda que atrae a mucha gente. Por ejemplo, las charlas que han habido de la asociación sobre, por ponerte un ejemplo, sobre mitos y leyendas de los búhos, siempre son a tope. Es un tema que atrae mucho. Así, cuando se habla de colibríes y cosmovisión de los colibríes, también es un tema que jala mucha audiencia y que hay como una resistencia de algunos educadores ambientales a utilizar esa información. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer el pajarito come esto, hay que cuidar el bosque y se nos olvida que las aves y los animales en general son parte de nuestro entorno y por ende parte de nuestra idiosincrasia. No podemos separarlo. Yo le llamo a este colibrí así porque mi abuelo lo vio desde pequeño, le puso ese nombre, o su papá le puso ese nombre y se lo transmitió a su papá y mi papá se lo transmitió a mí. Y pues esa historia, esa leyenda del por qué ese búho se cree que es una bruja, probablemente es una forma de cómo las personas buscaban interpretar lo que veían. Y es que es eso, no solamente pasa en las aves, con los animales, el humano siempre ha tenido una gran curiosidad. Y esta forma de verlo, no que pues desde luego está el método científico y todas las estrategias de conservación tienen que ir orientadas hacia eso, este otro conocimiento también tiene que ser valorizado. Porque muchas veces cuando vamos a desarrollar proyectos, no podemos llegar hablándole del Pitangus sulfuratus a un campesino o a un niño, porque qué bien si se lo aprende, pero por favor, hay que tratar de hablar en su propio idioma o hablar un idioma que todos puedan aportar de forma horizontal. Este es el Cristo fue, porque así porque así lo llaman, porque canta y es un tipo de nombre onomatopéyico que se le asignó, y en Argentina le llaman el bicho feo, porque parece también con el canto que dice eso. Y en inglés se llama Kiskili, porque parece también que dice eso. Entonces, ves, por ahí va el tema de la cultura con las aves y por eso me encanta cuando más personas también valorizan eso. Hay varios estudios en Guanacaste que también hablan de cómo las aves han ido moldeando ciertos comportamientos de las personas. Por ejemplo, tristemente el tema del zanate y la xenofobia está muy relacionado, en el que siempre decimos, es que ese zanate es danino, viene del norte, viene de Nicaragua. Eso también arrastra un montón de cosas que se pueden ir cambiando. Y pues no estamos hablando solo de estrategias de conservación de las aves. Probablemente el hablar de estos temas abre un poco más de sensibilidad y humanismo. Entonces también puede venir a desmentir algunos mitos y también puede ser una sociedad un poco más inclusiva. Entonces por ahí va el tema. Usted está dando charlas y cursos, ¿verdad? Directos.
a las comunidades. Sí. Pues no necesariamente solo presenciales, ¿verdad? Eso es cierto. Pues con la empresa que trabajo, con Sergio Arias, Costa Rica Berlin, pues teníamos una paradoja. Resulta que durante la pandemia, pues los viajes se detuvieron. El turismo no conocía una temporada cero, un término que se acuñó en el 2020, lo sufrimos también en el 2021 y pasó a la historia. Un capítulo terrible, horrible, de esos de la lista de cosas que pueden afectar el turismo, todas las afectaron al mismo tiempo y pues decayó nuestra actividad también. Entonces fue cuando nos pusimos un poco creativos porque teníamos que generar fondos. Y algo muy importante acá, yo te hablo acá de las aves, de lo lindo que son, de la importancia de conservarlo, pero no podemos hacer nada de eso si tenemos hambre. Que eso es muy importante, hay que comer nosotros también. Y es por eso que empezamos a desarrollar diferentes proyectos, entre ellos pues el tema de las cervezas, que trabajamos con vos. Y surgió la idea de hacer talleres virtuales sobre aves. ¿Por qué? Porque cuando las personas inician en las aves, un gran porcentaje inicia por formación académica, como inicié yo, o porque son guías de turismo, pero otros inician por influencia de los amigos, porque vieron un ave y les llamó la atención y ya quisieron iniciar, o porque un familiar era pajarero y lo inició. Cuando se dan esos procesos es muy difícil para ellos comenzar a observar aves. Son 10.700 en el mundo, 931, 32 para Costa Rica. Al principio todas se parecen. Y la idea con los talleres era dar una orientación, porque empezamos con el taller de Introducción a las Aves de Costa Rica. Y pues fue darle una línea de aprendizaje a las personas. ¿Qué tiene que aprender? ¿Por dónde puede aprender? ¿Qué herramientas le pueden ayudar? ¿Qué información? ¿De dónde puede sacar información gratuita? Y pues a nosotros nos significaba un ingreso más, porque hay un costo por la matrícula y se certifican, al igual que muchos procesos educativos en Costa Rica. Pero bueno, es una iniciativa no formal. Y pues fue bastante interesante porque no esperábamos una respuesta tan fuerte. Y después de ese taller que lo dimos de manera virtual, la gente quedó encantada. Siempre se manejan a bajo costo, con muchas oportunidades, también dando becas, porque nuestra intención pues desde luego es generar, sí, pero también contribuir con espacios educativos sobre las aves. Entonces empezamos con ese, posteriormente el Colibrí de Costa Rica, y hasta la fecha quedamos 8 talleres diferentes y pues otras clases especiales, todas tienen giras, todas tienen actividades, nos involucramos en conteos, nos involucramos en temas de ciencia ciudadana, como los 2 grandes días de los observadores de aves, que son el Global Big Day y el October Big Day. Y pues por ahí es que estuve dando esos cursos junto a otros instructores, aparte de eso también con la oportunidad de que de vez en cuando los doy de manera presencial para una comunidad. En este caso, hace poco anduve en el Parque Nacional La Cangreja y pues tuve la oportunidad de facilitar un par de contenidos. Entonces por ahí estamos con los talleres. Ha sido genial porque me ha puesto a hacer pilotaje sobre muchos de los temas que vi en mi licenciatura en educación. Entonces, de qué mejor espacio que ya hacerlo frente a frente con un público y empezar a implementar cosas nuevas. Súper bien, pero yo veo que también, además de eso, también tiene un podcast, Bueno, no es que lo tenga, sino que... Ajá, sí, desarrollamos... Sí, correcto, desarrollamos un podcast. Tenemos 2, uno público y el otro que está en construcción. El público se llama Celedonia Podcast, esto en referencia a un pajarito pequeñito de las tierras altas de Costa Rica y Panamá, que es súper raro. Sí, súper raro no en términos de verlo, porque se puede ver bastante, bueno, realmente es bastante accesible, pero sí es un poco raro en términos de evolución. Sí, es bastante interesante, porque es un ave que se aisló cuando surgieron las montañas de Talamanca y pues se especializó tanto en ese tipo de ecosistemas que hasta generó su propia familia de aves, que es la familia Celedonia. Es la única familia de aves que lleva el nombre de una persona. Y curiosamente, desde José Castro Celedón, uno de los primeros grandes exploradores costarricenses. Entonces es un ave que es bastante importante para Costa Rica en términos de historia y en términos turísticos y conservación también. Y es el ave símbolo de la Asociación Meteorológica de Costa Rica.
Entonces, como es un podcast de la asociación, decidimos ponerle el Ceredonia Podcast. Y ahí lo pusimos con unos audífonos y todo. Sí, lo es muy bonito. Ajá. Y lo que hacemos ahí es que la asociación, cuando surgió el tema de la pandemia, muchas de las actividades que realizaban eran presenciales. Y chocó contra pared, que no se podía hacer nada presencial. Y teníamos un problema que no nos estábamos comunicando con los miembros, ni tampoco con el público meta que queríamos. Entonces, cuando en ese momento David Araya, José Pablo Castillo, Diana Alfaro y yo decidimos pues plantear la asociación crear un podcast que iba a ser mensual, iba a tener diferentes hosts, que esté con el tema de ver la diversidad de personas. Y yo soy gestor turístico, David Araya es biólogo, José Pablo Castillo es guía, naturalista, Diana es educadora formal, todos teníamos un perfil distinto y todos estamos asociados a las aves. Entonces nació eso, se hace cada mes, se hablan de temas muy diversos, es súper interdisciplinario. Por ejemplo, estamos en la segunda temporada. Hoy que sé que estamos grabando este video es el Día Nacional del Jigüiro y pues grabamos un podcast que habla sobre el por qué el jigüiro es el ave nacional. Pero no lo grabamos desde el tema del turismo, el tema de la observación, lo grabamos desde el tema de la historia. Entonces trajimos un historiador. ¿Ves? Cuestiones así. Está bastante completo. Entonces sí, buscamos eso, buscamos diversidad, darle voz a muchas poblaciones. Tuvimos un podcast sobre las mujeres en la observación de aves y se trajo de invitada internacional y todo. Se habló sobre por la importancia de los nombres comunes en español, que es algo que muy pocas personas en Costa Rica los usan porque difícilmente son estándar. Como lo mencionaba al inicio, las comunidades todas les llaman un pájaro de forma distinta, Sí. pero tienen una importancia. Hablamos sobre especies bastante importantes como el caracara avispero o el águila arpía, dos aves muy raras en Costa Rica, muy cotizadas por observadores de aves. Y pues así, poco a poco hemos ido desarrollando contenido. Ese fue como un pequeño proyectito que tenemos ahí en la asociación y que se espera a futuro pues que siga creciendo. Usted me habló que tenía dos proyectos de podcast. Estaba de la Asociación Mitológica y me habló otro que estaba en proyecto. Correcto. Para no hacer mucho spoiler, uno de mis mejores amigos, observadores de aves, se llama Fabián Torres, pues decidimos empezar a construir un podcast con formato más estadounidense, en el que simplemente nos sentamos dos pajareros y hablamos sobre un tema X, digamos. A veces puede ser que fuimos a un Monte Aves y empezamos a hablar sobre la experiencia del conteo. Es un poco diferente, no lleva tanta estructura, todavía no tiene nombre establecido. Más improvisado. Además improvisado, pero la intención es como poder nada más hablar. Hay muchos temas que son muy divertidos de hablar en las aves y deberían hablarse de una manera más tranquila, sin una formalidad de por medio. Y pues con la idea de este podcast es que cada capítulo podemos traer un amigo pajarero en común al capítulo, entonces hablarlo con toda la naturaleza, con todas las malas o buenas palabras que salgan y ese está en proceso. Eso Está muy bien. sí, correcto. Ojalá le salga bastante bien. Muchas gracias. Digo, hablando un poco de recomendaciones. Ajá. ¿Qué lugares se recomienda para ir a Costa Rica? Bueno, pues la mayor recomendación es que salgan a su jardín. Que empiecen por ahí. Sí, es que observar aves pues, en Costa Rica puede ser en todo lado. Desde la ventana de la casa. Sí, y pues puede ser un mundo muy, muy abrumador. Más cuando vas a un lugar y te dicen aquí en 2 horas se ven 100 especies de aves. Eso es muy abrumador. Sí. Entonces mi recomendación, sí, es totalmente. Como eso es muy abrumador llegar y tal vez usted sale de pajar con gente que ya tenía años de estar pajando, entonces llega y dice, el oído no es esta especie, no es que hay. Exacto. Sí, seguro. Y que la idea es que disfrutes. Creo que ese es el principio de toda la observación de aves. Y pues si sales a tu jardín, observa lo que tienes, ojalá te puedas hacer tus binoculares. Mi recomendación es al inicio no compres binoculares caros, porque tú no sabes si te va a gustar o no. Y si haces una inversión de 200,000 colones y no te gusta, entonces primero trata de probar, ve lo que tienes en tu jardín, si puedes acceder a algún libro o a la aplicación Merlin,
que es gratuita, le puedes descargar tu teléfono y puedes ir identificando los pajaritos, aprendiéndotelos. Y el jardín de uno se vuelve también algo muy especial, porque uno quiere pues que lleguen cada vez más aves diferentes del jardín y ya después empieza uno a sembrar ciertas cosas, empieza a habilitar estaciones, a poner bebederos y un montón de cosas más con esa intención. Pero si ya pasaste esa etapa y pues quieres ver aves nuevas, porque también pasa, hay lugares muy top en Costa Rica, muy recomendados. Por ejemplo, estamos en la zona de Los Santos, qué mejor punto para iniciar. Si quieres ver un quetzal, si quieres ver un montón de aves que solo se encuentran en Costa Rica y Panamá, pues puedes pajarear en esta zona, en cafetales, puedes ir al Parque Nacional Los Quetzales, puedes ir a la calle Providencia, todos son lugares muy buenos y pues muchos de ellos o son de libre acceso o de bajo costo. Y pues otros sitios, Parque Nacional Carara, es casi que fijo para recomendar, Parque Nacional Palo Verde, la región de Turrialba, vamos a ver nada más Sarapiquí definitivamente, Caño Negro, y pues esos son solo algunos, pero si me pusiera aquí a mencionar los 35.000 sitios que deben existir para observar aves en Costa Rica, nunca terminaríamos. Lo importante acá es, cuando observas aves, que lo hagas primero para disfrutar, porque como digo, hay diferentes tipos de observadores de aves, los que quieren hacer una lista, los que quieren tomar fotos, los que quieren solo disfrutar un ave, no importa si está 1000 veces repetida, lo van a disfrutar. La idea es que disfrutes de tu forma, tratar de hacerlo de la manera más ética, sin perturbar a las aves en gran medida, siempre los vamos a perturbar, pero tratar de no hacerlo. Si puedes apoyar a una comunidad local comprando, no sé, una picarita y una Coca-Cola, comprándole el almuerzo a una señora, rentándole una habitación a algún hospedaje, contratando algún guía local, que lo hagan, digamos, porque al final la observación de aves no solo es un elemento social de me gusta mi pasatiempo, es un elemento ambiental que entre más personas estén interesadas en ella y la conozcan, probablemente vayan a conservar mejor. Pero también es un componente económico y no se nos puede olvidar. Muchas personas en Costa Rica tienen su sustento por la observación de aves y eso es algo que no se nos puede olvidar ni que tampoco podemos ser puristas en la observación de aves. Yo creo que hay que ser puntos medios y tratar de ver todos estos ejes a la hora de pajarear. Estoy de acuerdo. Hace ratos quedé con que usted hace rato dijo de habilitar el jardín. Cada quien, si alguien está interesado en habilitar un jardín, ¿qué recomienda usted? Sí, lo más puntualmente. En el canal de YouTube, en la asociación y en otros más, hay ya charlas de personas que hablan sobre sembrar plantas nativas. ¿Y qué es eso? Plantas prácticamente que deben estar en tu región, ya sean en tierras bajas, tierras intermedias o altas, que atraen aves. Un árbol de naranjas, atrae muchas aves y también atrae muchos humanos, porque... Un palo guayabo atrae cualquier cantidad de pájaros. Exacto, cosas así. Si tienes un cafetal, haz un cafetal con sombra, todas esas cosas. Te va a traer beneficio para el café, desde luego, y te va a traer avesitas. Entonces, ese tipo de cosas, sembrar cola de zorro o plantas con flores para atraer polinizadores, tratar de mantener una gran diversidad de arbolitos y arbustos en tu casa. Si tienes gatos o perros, trata de tenerlos en un lugar que los puedas controlar, no sé, dentro de la casa, o hay estas instalaciones nuevas que es como al aire libre, pero es como un cajón Sí. que puedes meter a tu mascota ahí. No es cierto. Sí, porque tristemente las mascotas son de las problemáticas más grandes en la pérdida de individuos de aves. Sobre todo los gatos, que son terribles. Sí. Y pues tampoco podemos quedar en el hecho de que son así. Porque... Ese es el instinto natural. Pero el gato es tu responsabilidad como humano, como su dueño. Sí. Entonces trata más bien de crear medidas para evitar eso. ¿Ves? Todo eso va a empezar a atraer más aves. Ojalá te puedas hablar con tu vecino o con tu barrio para poder sembrar pues, árboles de manera colectiva que generen conectividad. Todo eso va a venir a beneficiar, más con el tema también del cambio climático, que cada vez hay pues, menos espacios de hábitat para algunas especies, ha beneficiado a otras, desde luego, como en todo. Pero si tú quieres un jardín ecológicamente sano, tienes que partir por eso, por tratar de buscar
diversidad y conectividad. Eso es muy importante. Yéndonos a un tema un poco polémico. ¿Okay? ¿Qué piensas de los comedios? Que son un recurso. Y como cualquier recurso, si usted abusa de él, es dañino. Si usted lo sabe usar correctamente, es beneficioso. Las estaciones de alimentación complementarias siempre van a existir y siempre van a existir. Siempre van a existir. Y yo creo que, al menos en Costa Rica, hay como un tema tabú del no alimenta a las aves. Y pues en gran medida deberíamos optar por el jardín. Esa siempre va a ser la primera resolución. Tener un jardín tan diverso y ecológicamente saludable, que estén los tucanes, que estén las tangaras, que estén los gorriones ahí, sin tener que recurrir a un bebedero. Pero, por ejemplo, hay dos razones por qué considero que son un buen recurso. La primera, en términos de accesibilidad e inclusión, no todas las personas pueden ir al bosque a observar aves. Y creo que hay que dejarnos esa visión de que es que las aves están en el bosque y quiero buscarlas. Sí, usted que puede caminar y no tiene ningún problema, pero ¿qué pasa con una persona minusválida? Sí. ¿Qué pasa con una persona con algún tipo de autismo que le sea muy difícil poder hacer un recorrido durísimo para ver un colibrí y que quiera observar aves? Pues no es que ellos sean salados y ya no puedan, o sea, jamás. Yo creo que esto se ha ido fortaleciendo bastante por dicha y muchas iniciativas como Birdability en Estados Unidos, que lo que busca es, ok, las aves deben ser para todos, o sea, ya partamos de esa premisa. Y las estaciones de alimentación permiten pues ver aves, atraer aves, y muchas personas puedan verlas, se pueden trabajar temas de educación ambiental con ellos y con adultos mayores también que no pueden caminar, o con X tipo de persona. Y si se hace de una manera adecuada, que eso es lo que tenemos que trabajar, más que todo un tema de cultura de ética, tiene ese beneficio. Ese es el primer gran beneficio de eso. El segundo es que los fotógrafos les encanta este tipo de estaciones, porque pueden lograr fotografías que jamás en la vida van a poder lograrlas afuera. Y tiene sentido. Y los fotógrafos son de las personas que más dinero dejan en los emprendimientos, porque requieren condiciones más específicas. Entonces, velo así, si yo tengo una sodita, como puede ser, no sé, Doña Miriam, por poner un ejemplo, y cocino muy rico y todo, y pasa el turismo, y pues de ahí se sostiene mi familia. Y pues, ¿por qué van a venir? Pues cocinan muy rico y todo, pero seamos sinceros, van porque tienen comederos. Y porque pueden ver colibríes muy cerca, porque pueden tomar buenas fotos, y pues... Que las condiciones de luz son correctas, que el fondo está bien correcto, la distancia está bien correcta. Y si usted va a esa familia y le pregunta, ¿qué piensa sobre el bosque? Le va a decir, es que hay que conservarlo. Desde luego, porque ya hay un sentimiento de pertenencia con el bosque, y porque es un recurso. De nuevo, volvemos al tema. Si yo quito el comedero, probablemente baje un poco la cantidad de personas que van. En algunos casos, en algunos otros sitios, probablemente ya no vaya nadie. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a empezar a talar, va a empezar a sembrar. ¿Por qué? Porque hay que comer. O sea, qué lindo los pajaritos, qué lindo a las personas que vienen a visitarme y todo, pero si ya no hay plata, de ahí pues yo que voy a comer hojas o tierra. Entonces es muy importante eso. Es un recurso que no solamente dinamiza la economía local de muchas personas, que muchos de ellos ya lo hacen de una manera sostenible e invierten en programas de educación ambiental, de dinero que se genera, y eso es sobre el doble de valioso, y también nos permite ser competitivos como país. Porque Ecuador está muy fuerte, Colombia está fuertísimo, son destinos que están cerca de nosotros. Hay que hablar de Brasil. Brasil. Y es más, Centroamérica está Guatemala se está poniendo. Exacto. Entonces, si retrocedemos un poco en planta turística, probablemente pues no vamos a tener la misma visitación. Y esto es un tema que, pues desde luego, hay muchas perspectivas. Probablemente mañana invites a un biólogo acá y te diga, no, los comederos son del diablo, o te diga, sí, yo apoyo una mesa de diálogo. Es que hay tantas visiones y tantas cosas por hablar acá, pero es que hay que hablarlas. Y creo que cuando lanzamos el manual de buenas prácticas este año, hace unos 3 meses, era eso.
tirar sembrar esa primer semilla para que se generen más mesas de discusión productivas, porque mesas de discusión ha habido, hasta con entes gubernamentales y todo, pero ¿en qué termina todo? En un, ok, vamos a ver qué hacemos, es muy difícil, hay que hacer política, sí, los comederos no van a desaparecer, no es que eso no sea importante, hacer foro político es indispensable y generar ya un marco el legislativo más robusto para poder abordar el tema es indispensable, pero dije, aquí están los comederos ahí, ya que la gente los está usando. Los va a seguir usando. Por favor, empecemos a ver cómo los regulamos y cómo creamos una cultura de buen uso. Entonces, eso es lo que pienso sobre los comederos. A mí me encantan porque puedo llevar a personas que tristemente por alguna condición no pueden ir al bosque o porque no quieren, también puede ser. Y también conozco mucha gente que el papá puso una papayita ahí, un banano, y llegó un pájaro y se enamoraron y ahora andan por todo Costa Rica pajareando, generando un montón de beneficios para las comunidades. Y es eso, es que es un recurso, no lo satanicemos, aprendamos cómo usarlo. Fue interesante. ¿Qué ave le falta? A ver, de aquí de Costa Rica. ¿Y cuál en este momento ha sido su preferida? Ok, la primera es fácil, la primera pregunta. Me falta un chipe, una reinita que se llama Northern Parula en inglés, la parula americana, sí, correcto, la parula norteña. Y pues es de mis favoritas, de esa familia de aves que son pajaritos amarillos, todos sin gracias, pero me encantan. Y falta, no, una vez me pareció verla, pero ya después vi que no. Entonces, esa es el ave que más me gustaría ver ahorita. Y pues el ave que más me gusta es una pregunta muy difícil. Ten en cuenta que he visto muchas aves y cada año mi personalidad va cambiando. Entonces, hay años que me gustan mucho unas, años que me gustan otras. Puedo hacer como una lista de aves. Que le hayan impactado mucho. Que me haya gustado mucho ver. Bueno, mi favorito es el macuá, un vencejo de rabilla blanca, y cuando lo vi por primera vez me impactó bastante, me gustó mucho. Pero otras aves que me han impactado bastante ha sido, por ejemplo, un video, que es un pajarito también amarillo chiquitito, que tiene la cabeza azul, porque no lo esperábamos ver, y era el primer reporte en eBird para Cartago. Y para ver otros ahí, cuando vi el correcaminos de tropical, me gustó mucho. Algo muy especial. Fue una tendencia. Sí, cuando vi el último tucán que me faltaba, también me gustó mucho, la oreja amarilla. Y me impresionó porque es un tucán de bosque. Y lo vi en un jardín comiendo banano y manzanas de agua. Entonces, en La Fortuna. Entonces fue así como, wow, ¿qué es esto? Ajá. Todo el mundo tiene un ave, una especie que fue como la que inició, con la que pudo haber iniciado todo. Tal vez tú probablemente tiene un recuerdo, yendo para muy atrás, de una ave que la haya afectado mucho por pudo haber sido eso. Sí, digamos que pues, bueno, yo llevé curso, entonces yo me sabía los nombres de las aves porque tenía que pasar los exámenes y los quizzes desde luego, ¿verdad? Pero quizás una que me impactó bastante fue la tangara veranera, el Summer Tanager. La roja. La roja, sí, el macho literal, porque yo decía, ¿qué es este pájaro tan rojo? Sí, y yo no lo podía explicar. Entonces fue algo que me llamó mucho, mucho la atención. Y vi el come maíz, porque yo veía todos los come maíz distintos y decía, era mi manía de ahora todos los aves son distintas. A mí me encanta el come maíz. Me gusta tanto que, no sé, me siento muy identificado con ese pájaro que hasta lo tengo en una cerveza. ¿El Summer Tanager? No, el come maíz. Ah, bueno, ahora nos vamos a ir a tomar algunos come maíces. Diego, cuéntame ya para ir cerrando, ¿qué destino internacional te gustaría conocer? Que te ilusiona mucho. Curiosamente me ilusiona mucho Nicaragua. Sí, claro. Sí, es algo que las aves son muy similares en Costa Rica, menos en el norte, que son tierras altas, Nicaragua, frontera con Honduras. Y pues me ilusiona mucho porque siempre me ha impactado mucho los paisajes de Nicaragua. Nunca he ido, de hecho nunca he salido del país, pero en 2 ocasiones planeé ir. La primera cae la guerra civil en Nicaragua, la más reciente, sí. Y la segunda pues pandemia.
Y eso fue como que no pude, digamos, y después no pude, se convirtió en que tengo trabajo y luego se convirtió en que no había plata para ir. Entonces ahí tengo pendiente Nicaragua. No es un destino pajarero gigante, es algo más alternativo. Más que viniendo a Costa Rica. Exacto, pero me llama mucho, me ilusiona bastante. Y los otros sitios que sí, yo digo, wow, es increíble, pues Colombia, desde luego. Está planeado en algunos tiempos irme a vivir a Colombia. Sí. Sí, unos 10 años o algo así. ¿Solo por...? Sí, solo para trabajar, desde luego, porque no como tierra. Pero sí, me gustaría bastante. Panamá. Sí, Sudamérica en general, digamos. Sí, Sudamérica está loca, está sola. Sí, totalmente. Me parece muy, muy bonito. Pero vamos a ver, me gustaría en algún momento también hacer viajes pelágicos, delta mar. De coco. Verás que, pues sí, desde luego, pero no me llama tanto como otros destinos. Por ejemplo, Atuk en Estados Unidos. Me llama más, o algunas de esas islas asiáticas donde todo pájaro que llegó ahí, pájaro que es único. Sí. Más que todo por el tema de historia natural, que me llama mucho la atención. Desde la isla, pues eso no significa que no sea top y que ojalá algún día, pero de lista de prioridades no la tengo tan arriba. Y ya, para cerrar, ¿cuáles son sus planes en el futuro? Terminar mi licenciatura, ya, sacar mi tesis y licenciarme, y pues con eso ojalá abrir una oportunidad de trabajar en educación, ya sea con pajareros o en el sector turismo, porque siento que es mi vocación. Y me gusta mucho el tema de experimentar con aprendizajes, el tema de formar y brindar herramientas para que otras personas salgan adelante. Entonces siento que por ahí va. Y con las aves, pues el tema ahorita es más que todo pues disfrutar las que salgan. Ya estoy arriba de las 700 aves en Costa Rica, entonces es muy difícil pues ver una ave nueva. Pero aún así pues que no, siento que estoy trabajando en no perder la ilusión de ver un ave sin importar qué tan común sea. O sea, tratar de mantener eso vivo es algo muy difícil, y es porque uno va cambiando. Yo sigo fotógrafo de aves, yo sigo listero, he sido casi que todos los perfiles de observador de aves, pero me siento más cómodo con un poco más naturalista. Entonces me gustaría mantener eso. Y pues ya en términos de los proyectos, me gustaría a futuro fortalecer el blog y que eso se convierta en algo que pueda ser rentable, y que sacar de ahí un par de libros. Creo que tiene anuncios. Sí, no los puse yo, pero ojalá. Yo estaba tan contento ayer viendo los anuncios, sí. Que he dicho, voy a sostenerlos ahí para que le paguen. Ojalá me pagaran, pero no. Eso es parte del proyecto, pasar a un dominio privado, el poder yo tener algún patrocinio que me permita escribir. Si yo pudiera vivir de la educación y de escribir, probablemente solo eso haría. No porque no aprecie mi parte operativa en turismo, que me ha enseñado demasiado y me ha abrido un montón de oportunidades de ir a lugares increíbles y conocer grandes escritores y grandes observadores de aves, pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo cuando puedo ser yo el observador de aves y pues no el especialista en aves, digamos, o en turismo de aves, porque el especialista en aves es yo. Entonces va por ahí, ¿no? Entonces eso sería como el plan a futuro. Qué lindo. Ojalá se le haga. Muchas gracias. Bueno, que sí, se tiene todo el potencial. Vamos a ponerle bonito a escribir. Pues sí. La escritura es bonita, a mí me encanta escribir. Es bastante bueno, y siento que es algo que se ha ido perdiendo porque la gente con esta cultura de consumir contenido rápido, no sé si vio, pero ahora hay un programa de inteligencia artificial que usted le pide que le haga un ensayo de lo que sea y se lo hace muy bien. Sí. Siento que es eso, y eso es una tendencia, y la otra tendencia es que escribo nada más lo necesario. Y eso está bien si estás haciendo una publicación científica, si estás haciendo algún trabajo de la U o algo así. Pero, por ejemplo, si estás escribiendo algo para vos, yo siento que debería imperar también como la parte de los sentimientos, de cómo te sientes. Es algo que la gente ha ido como dejando de lado a la hora de escribir. Y es algo importante. Si usted no logra enganchar con un sentimiento que la persona pueda identificar,
para que escribas. También hay que tener cierta disciplina, entonces tiene que tomar la decisión de decir, bueno, todos los días, tal hora voy a estar aquí y cumplirlo. Correcto. Hay un calendario, o sea, los temas que escribo ya están calendarizados, yo sé en qué fecha van a salir. Muchos de ellos, algunos ya están escritos, nada más espero mejorarlos. Y pues es algo que antes se me hacía muy fácil en mi yo versión Prime, así, en mi mejor versión, pero ahora se me ha hecho muy difícil, ¿no? Tanto que hacer, sí, uno se desgasta también, eso es el tema de cualquier proyecto, llega un punto en el que uno se siente agobiado y necesita refrescarse. Y pues eso es parte del 2023, ¿no? Volver a refrescarme, tratar de tocar algunos temas que tenía, una lista de temas que me gustaría escribir y pues vivir más experiencias. Al final es motivación. Al final uno escribe eso. Ese es el raíz. Diego, un placer tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muchas gracias por venir desde Paraíso de Cartago. Desde la zona de los Andes. ¿Desde cuándo? Sí. Un placer tenerlo. Muchas gracias. O sea, cuánto aprecio. Gracias a vos.